Bienvenidos al tercer tema de análisis de datos espaciales y sus aplicaciones. En esta oportunidad veremos una introducción a la geoestadística. En este video haremos un recorrido sobre los distintos temas de esta unidad. Los temas de esta unidad van a ser la estimación de los parámetros en los análisis geoestadísticos. Vamos a trabajar con modelos de autocorrelación que tienen parámetros en particular. Y vamos a ver en detalle cómo logramos obtener la estimación de esos parámetros. Una vez obtenido el modelo, lo que vamos a hacer es obtener las predicciones de los valores que no fueron observados. Ese es uno de los objetivos principales de la geoestadística. Cuando hacemos análisis geoestadística, en las ciencias biológicas y en las ambientales, es común ver que las observaciones que están más cerca tienen valores más similares a los que se encuentran más lejos. Nos basamos en la ley de Tobel, que dice que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas más cercanas están más relacionadas con las cosas distantes. Una característica particular de los datos que son tomados en el espacio es que los puntos vecinos no son independientes. O sea, un valor observado en un lugar nos puede dar información sobre otro valor que se encuentra cercano. Esta dependencia espacial es precisamente la que vamos a modelar utilizando estas herramientas de geoestadística. Veamos algunos ejemplos de aplicación de herramientas geoestadísticas. En el mapa que se muestra, pertenece a una publicación donde se incorporó la metodología geoestadística a la vigilancia de la gripe en una red centinela. En esta figura lo que se pueden ver son 3 temporadas gripales. Se construyó una matriz de datos de incidencia geocodificada y de esta forma lograron estimar la incidencia de la enfermedad en cualquier punto del territorio, o sea, en lugares donde no habían hecho observaciones, con técnicas geoestadísticas. Otro ejemplo de una publicación que utiliza análisis geoestadístico es la publicación del Atlas Climático Digital de la República Argentina. Los autores lo que hicieron fue elaborar mapas con distintas variables meteorológicas de interés en datos que tenían puntuales de estaciones que habían observado. Utilizando técnicas de interpolación, armaron un mapa completo para obtener valores en sitios donde no había observaciones. Lo que hay que tener en cuenta en el ejemplo anterior, es que esta continuidad espacial que nosotros estamos armando tiene cierta lógica. Porque, por ejemplo, si nuestra variable fuera la producción de café, hacer una interpolación en lugares donde no se hace café o donde no existe café no tendría sentido. Es algo que hay que tener en cuenta al considerar el utilizar esta herramienta, si esta continuidad que nosotros le damos espacial tiene lógica. Otros ejemplos de datos continuos podrían ser los que están aquí mencionados, ¿no? Las cotas de una superficie topográfica, las concentraciones de minerales en el suelo, la radiación registrada en distintas estaciones meteorológicas, agentes contaminantes o la permeabilidad del suelo en una cuenca. Como determinamos al principio del curso, todo análisis estadístico tiene pasos a seguir para poder llegar a conclusiones válidas. El análisis geoestadístico en particular tiene sus pasos. Necesita un buen diseño de muestreo espacial, la recopilación de estos datos, el análisis y el modelado de esta variabilidad, y luego hay que hacer la evaluación y la validación de este modelo, y el último paso sería la producción y la distribución de estos resultados, que en este caso muchas veces el resultado son mapas. También en temas anteriores hablamos de variable aleatoria y vimos qué tipos de variables aleatorias había, que había variables continuas, que había variables discretas, y decíamos que toda variable aleatoria estaba asociada a una función de distribución. Pero en el caso que además de la función de distribución la variable tenga la localización, nuestro interés puede ser algo más que simplemente hacer el análisis estadístico convencional. Por ejemplo, en los casos de dengue que se registran en una región, pueden interesarnos todas las estadísticas descriptivas que estuvimos viendo, pero además determinar cómo
ese fenómeno se comporta en el espacio. O sea, además de extraer los datos, lo que nos interesa son las características estructurales. Estos dos puntos de vista son típicos de las variables aleatorias regionalizadas. Para determinar la diferencia que hay entre hacer un análisis convencional estadístico y un análisis espacial o geoestadística, veamos este ejemplo. Tenemos dos bases de datos de valores que fueron registrados a través de un camino en distintas distancias, de 1 a 10. La base de datos A, vemos que los valores crecen y que después decrecen. En cambio, en la base de datos B, el comportamiento a través del camino fue aleatorio. Si nosotros hiciéramos los valores de media, de desvío, de varianza, las dos bases de datos nos darían exactamente los mismos valores. En cambio, podemos ver gráficamente que en el espacio se comportan de forma distinta. Eso es específicamente lo que vamos a trabajar cuando hagamos análisis espaciales y geoestadísticos. Bueno, como vemos, el tratamiento estadístico ordinario no tiene en cuenta esas estructuras espaciales. Por lo tanto, las variables regionalizadas no pueden ser asimiladas a variables aleatorias. Otra de las diferencias es que en las variables aleatorias existe la posibilidad, al menos teórica, de repetir indefinidamente el experimento que atribuye el valor numérico y que hay independencia entre estos experimentos, o sea que los resultados son independientes. En una variable regionalizada no se pueden verificar estas condiciones. Si el experimento consiste en tomar una muestra en un punto dado de coordenadas, ese valor es único y no hay posibilidad de repetición. O sea, la primera condición ya no se verifica. En este contexto, entonces vemos que los objetivos de las variables regionalizadas serían, desde el punto de vista teórico, encontrar un modelo que explique esa variación espacial. Y desde el punto de vista práctico, poder predecir a partir de ese modelo y a partir de la muestra los valores para toda la región. Necesitamos entonces un estadístico particular de la geoestadística para poder determinar cómo es esa varianza espacial. Este estadístico se conoce con el nombre de variograma. Y en realidad el variograma lo que hace es indicar cuán desemejantes son los valores entre dos puntos o dos sitios dados. Lo que hace el variograma es ilustrar cómo la varianza espacial aumenta a medida que nos alejamos o, en forma inversa, cómo esa correlación entre vecinos disminuye. La fórmula que figura acá, que parece compleja, no lo es tanto si observamos que lo que hacemos es tomar el valor en un sitio, restarlo del valor del sitio cercano a una distancia h, esto lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y lo promediamos. Para ilustrar los distintos tipos de gráfico de variogramas, vamos a utilizar una base de datos que se encuentra en el paquete GeoR, que es una base de datos simulada. Lo primero que hacemos es obtener el gráfico de los datos, donde vemos en el primer cuadrante que hay una agrupación de valores. En los gráficos que están sobre las coordenadas vemos que no hay ninguna tendencia muy marcada, y por último vemos que los datos son simétricos. Recuerden que estos eran uno de los supuestos necesarios para poder hacer el análisis geoestadístico. Este es el variograma que hace por defecto cuando la función variog no le ponemos ningún otro argumento más que la base de datos. Cada uno de los puntos corresponde a un valor promedio de los valores de variograma en esa distancia. Este nos sirve para visualizar cuál es la tendencia o de qué forma se están dando los valores de variograma. Este variograma, a diferencia del anterior, grafica todos los valores de semivarianza, por lo tanto muestra muchos más puntos. No están acá ni agrupadas ni promediadas. Esto permite poder detectar valores atípicos o cambios bruscos que pueden darse en los datos. Otra forma de expresar los distintos valores de variograma a través de las distancias es haciendo los box plot correspondientes a los rangos de distancia. También este nos sirve para determinar si hay datos atípicos y cómo se comportan a lo largo de las distancias.
Este variograma, el variograma suavizado, se construye a partir del variograma anterior, pero lo que hacemos es agregar una función de suavizado donde se interpolan los valores. Entonces nos facilita revelar cuál sería el modelo teórico que se puede adaptar mejor a estos datos para obtener el modelo de predicción. Cuando tenemos datos muy extremos, y estos datos muy extremos no corresponden a valores erróneos, sino simplemente son fenómenos que se dan de forma particular, un modelo de variograma que se puede utilizar es el variograma robusto. Entonces este es menos sensible a los datos extremos. En todos los variogramas presentados estuvimos asumiendo que existía lo que se conoce como anisotropía, o sea que la variación es igual en todas las direcciones, pero puede ser que eso no suceda. En este caso, lo que podemos hacer es un variograma direccional, donde por defecto las direcciones que toma son las que aparecen en el gráfico. En el apunte están todas las indicaciones de cómo modificar todas las funciones que estuvimos viendo en detalle y poder determinar casos particulares. Una vez que hicimos el estudio de los distintos variogramas, necesitamos determinar cuál sería el modelo teórico que ajusta bien estos datos. Estos modelos tienen distintos parámetros. Los parámetros que nosotros vamos a tratar de estimar son la meseta o el SIL, el rango y el efecto pepita o nugget. Hasta ahora hablamos de modelo de autocorrelación en general, pero en realidad existen muchísimos modelos de autocorrelación que nosotros podemos explorar. Aquí presentados serían los 4 más comunes en el área de las ciencias biológicas o de las ciencias ambientales, pero en la bibliografía se detallan muchísimos más. Cada uno tiene sus características particulares y sus formas. Bueno, entonces ahora veremos cuáles serían los pasos para llegar a lograr a partir del variograma teórico nuestro modelo de autocorrelación. Como venimos repitiendo siempre, lo primero es verificar la calidad de nuestros datos, como lo venimos haciendo, para estar seguro que no estamos trabajando con datos erróneos, datos fuera de tipo. Luego, estimar el variograma experimental utilizando todas las funciones que vimos antes. El próximo paso es hacer lo que se conoce como ajuste a ojo a través de esa herramienta, una herramienta iterativa de R que se llama HFIT, que ahora vamos a ver cómo funciona. Esto nos va a dar unos valores iniciales que vamos a poder visualizar a través de una función en particular, y luego con estos valores iniciales vamos a tratar de hacer un ajuste de máxima verosimilitud. Hay 2 métodos distintos de máxima verosimilitud que en realidad lo que nos hacen es determinar cuáles son los parámetros más creíbles para esa base de datos dada. Para determinar cuál de los 2 métodos ajusta mejor, podemos utilizar un índice que se conoce como índice de Akaike. Veamos ahora este procedimiento para el caso de estudio. Lo primero que hicimos fue obtener el variograma para una de las variables que era el índice B, M y Z. Luego, a través de esta herramienta iterativa y moviendo los distintos botoncitos del menú, podemos ir moviendo la línea tratando de que pase por la mayor cantidad de puntos. Esos valores van a ser valores iniciales con los que después vamos a ajustar el modelo. Una vez ajustado el modelo, vamos a obtener los distintos valores del parámetro y vamos a tener los distintos índices para poder comparar. Los valores anteriores serán los de máxima verosimilitud y estos son los valores de máxima verosimilitud restringida. Bueno, acá podemos ver que el modelo que se ajustó utilizando estimadores de máxima verosimilitud se acerca más a la mayor cantidad de datos. Es el que aparece con línea gris. En cambio, el de máxima verosimilitud restringida parece ser un modelo que está sobreestimando los valores. Una vez ajustado el modelo de autocorrelación, el próximo paso es obtener los valores predichos para el resto de la región donde no fueron observados. Para esto vamos a utilizar la metodología de Kriging, que nos va a dar desde el punto de vista estadístico el mejor estimador lineal. Y también nos va a dar la varianza.
La varianza nos da la posibilidad de determinar la calidad de las estimaciones. Cuanto menor sea la varianza de los estimadores, mejor se supone que es la predicción y más confiable. Para poder predecir esos valores le vamos a tener que decir cuál es la ubicación. Vamos a tener que armar una grilla continua en la región donde nosotros queremos obtener los valores predichos. El tamaño de esta grilla va a depender un poco de la capacidad del procesador de nuestra PC. Si nosotros armamos una grilla muy densa, puede ser que no nos dé la capacidad o que no nos dé la memoria para obtenerla. En el ejemplo teórico armamos una grilla de 100%, o sea de 10.000 puntos. Lo que se muestran acá son los valores resumen de todas las predicciones. Bueno, como vimos en el tema anterior, cuando los datos están georreferenciados, como son nuestros valores de predichos, podemos obtener distintos mapas. En este caso estamos obteniendo un mapa donde además le estamos agregando arriba los puntos que habían sido observados. También podemos hacer un mapa de contornos o de isolíneas, entonces determinar lugares donde los valores son iguales y determinar si hay zonas homogéneas. Este tipo de mapas es útil cuando queremos hacer algún tipo de muestreo o algún tipo de estudio zonificado. Bueno, y por último tenemos el mapa de varianzas que nos da la variabilidad. Cuanto más cerca del valor observado se encuentra el valor predicho, su varianza va a ser menor. Por eso es bueno tener una gran cantidad de puntos de muestreo antes de hacer cualquiera de estos mapas.